La codicia, uno de los tantos grandes males de la sociedad, de tantos males que existen. Pero ¿por qué la codicia es un gran mal? ¿Qué es la codicia? Partamos de allí. La codicia es un deseo excesivo por obtener cosas, por acumular. Entonces se convierte ya en una situación egoísta. Contrario a la codicia sería la caridad, la generosidad. Hoy Jesús se le presenta una situación muy humana. Dos personas que se están disputando una herencia y una de ellas pide a Jesús que se le haga justicia. Pero curiosamente el Jesús que hace justicia en muchas situaciones, pues dice que aquí no le corresponde a él hacer justicia. Y esto lo aprovecha el Señor para hacerle una advertencia a quienes le escuchan, a quienes están allí con él y a sus discípulos. Cuidémonos de toda clase de codicia. Vamos a entrar en esta reflexión, pero iluminémoslo con la lectura del Evangelio. Bienvenidos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengo el gusto de estar en esta reflexión en la compañía de un gran ser humano, un gran amigo, Monseñor Edgar García Gil, obispo emérito de Palmira. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, Padre Germán Andrés, por esta invitación. Aquí estoy para compartir con ustedes este tema. Monseñor, pues la codicia, el gran mal de la humanidad o uno de los grandes males de la humanidad. Y Jesús, que en un caso común, muy humano y que uno podría pensar, pues eso está por allá en el pasado, eso fue en tiempo de Jesús, pero ¿qué tan actual es esta situación en muchas personas y sobre todo en muchas familias? Sigue siendo muy actual en el mundo, porque la propuesta del mundo sobre la codicia sigue siendo manejada por las redes, por una ideología de autosuficiencia y de tener poder con el dinero. Y eso no se va a acabar así de la noche a la mañana. Por eso Jesús nos advierte una vez más que ese es un peligro o un tropiezo para lo que llamamos ahora ser peregrinos de la esperanza. Jesús dice algo que me llama la atención y es: guárdense de toda clase de codicia. Generalmente asociamos la codicia al dinero, pero él dice toda clase de codicias. Y si miramos un poco la primera lectura, nos toca el tema de la vanidad. Hay muchas clases de codicia excesivas,
codicia a las cosas, al dinero, a la fama, al poder, lo acaba de mencionar Monseñor. Creo que eso es uno de los grandes también males de la humanidad y del mundo, ¿no? Esa codicia de poder, y quien llega al poder pues ya no quiere dejarlo a otros. Yo me fijo mucho en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre como nosotros. Y fíjense ustedes los extremos de la vida de Jesús. Nace en un pesebre totalmente despojado, humilde, y muere en una cruz totalmente también despojado. Esos dos extremos nos están mostrando una propuesta muy clara de Dios, que es el camino de la humildad y del despojo. Despojo de todos los bienes materiales o de diferentes clases que el mundo nos ofrece, que nos hacen hombres y mujeres vanidosos, porque cuando exageramos lo que necesitamos para vivir, estamos pasando el límite a lo que se llama la vanidad. Por eso el Eclesiastés nos dice en la primera lectura: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Uno de los apuntes que he tomado, Monseñor, y es, lo primero, Jesús advierte que la vida no se mide por la cantidad de cosas que tenemos. En el mundo actual, donde se valora el éxito por el dinero y los bienes, este mensaje es muy contracultural. Y pensando un poco como en las nuevas generaciones que ya desde muy temprano van mirando como esos modelos de vida, de derroche, de dinero, de lujos, y eso es lo que el joven quiere llegar a alcanzar también en su vida. O sea, cómo su mente se acorta en ese sentido y no tiene una mirada más amplia de la generosidad, de la caridad y incluso de la santidad, ¿no? Sí. Yo sigo con Jesús, que vivió en Nazaret con María y José carpintero, y Jesús aprendió la carpintería, que es un trabajo sencillo pero muy fino, porque son artesanos de la madera. De eso vivieron. Y Jesús, por supuesto, que aprendió la carpintería y siguió colaborando hasta que llegó a la edad de 30 años, cuando comenzó su misión. Y por eso, cuando él regresó a Nazaret, la gente le decía: bueno, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿De dónde le salen todas estas palabras? Pero con eso Jesús nos está mostrando que él vino a vivir en humildad, en despojo, en sencillez, en contra de toda esa propuesta ideológica también del mundo de siempre, de querer llenarse de cosas, de lujos, de chécheres, digo yo. Y cuando hay un trasteo de una casa a otra es cuando la gente cae en la cuenta que tiene muchas cosas que sobran. Total. Y que tiene que o botarlas, regalarlas o venderlas, porque el mundo del consumo nos ha llenado de cosas que no necesitamos. Jesús no condena los bienes en sí, sino cuando se convierten en el centro de la vida y nos alejan de Dios y de los demás, que no podemos llegar a pensar en eso, ¿no? Que el rico por ser rico ya está condenado, el pobre por ser pobre ya está salvado, que pronto se llega a pensar de esa manera, e incluso con el mismo texto del Evangelio de aquel rico que se va triste cuando Jesús lo llama a seguirlo y dejarlo todo. Y no es que Jesús condene las riquezas, sino cuando esas riquezas, como el de la parábola, se convierten en el centro de su vida, lo alejan de Dios y lo alejan incluso de la misma situación de las personas cercanas a Él. ¿Cuánta caridad hubiera podido haber hecho con sus riquezas? Sí, eso también es algo muy claro en Jesús. Jesús viene para los pobres, para los ricos, y los que tienen bienes o que son ricos, los invita a que compartan, a que puedan ayudar, a que den a los demás, a que no sean avaros, sino que lo utilicen para vivir dignamente, pero para ayudar mucho a los demás. Y eso es muy importante. La otra parábola del rico de Pulón y Lázaro. El rico de Pulón se condenó porque, teniendo un pobre ahí en la puerta, no fue capaz de darle ni un mendrugo de pan. No porque tuviera plata, sino porque no fue capaz de compartir. Entonces ese es el mensaje. Además, Jesús tuvo muchos amigos y amigas que tenían dinero. Al final de su vida, Nicodemo y José de Arimatea, hombres
representantes de la alta sociedad fueron los que se encargaron de bajarlo de la cruz, de darle una sepultura digna, de estrenar unas sábanas con él. Y Jesús se dejó hacer todo eso porque ellos querían compartir con Dios sus bienes. Qué buena esa reflexión y esa iluminación a través del Evangelio y en esta lección divina que siempre pasa lo mismo. Un texto siempre nos lleva a otro y esto también nos lleva luego a la aplicación de la vida. Muchos dirán, yo no tengo mucho, yo no tengo nada, yo no soy rico. Pero está la codicia en el corazón y de pronto sí revisaríamos qué cosas, como dice su excelencia, chécheres, innecesarios, cosas que vamos adquiriendo por seguir esa sociedad de consumo que nos lleva a creer que necesitamos. Al final terminamos esclavos de cantidad de cosas en la misma casa, limpiando cosas que no presentan ninguna función, pero estoy esclavo porque tengo que al menos tenerla limpia, ¿no? Y nos vamos esclavizando de todo esto. Yo creo que también tendríamos que nosotros desde nuestra vida sacerdotal revisar muchas cosas que no son necesarias en nuestra vida. Añadiendo lo que tú dices, cuando uno ve la misión de Jesús en la práctica, Él se dedicó primero a ser maestro de la palabra de Dios, pero itinerante. Comenzó a caminar por todos los pueblos, por todas las regiones. Nunca se quedó establecido en un lugar, porque la misión tiene que ser itinerante. Segundo, se fue conquistando hombres y mujeres discípulos que los siguieron para conformar con ellos una comunión de amor y enseñarles a compartir la vida, a perdonar y mirar más hacia afuera que hacia adentro. Tercero, a mí me parece muy curioso, y aprovecho para decirlo aquí, que Jesús nunca se dedicó de manera exagerada al culto y a la liturgia. Se dedicó más a los pobres, a los enfermos, a los paralíticos, a los pecadores. O sea, gastó el tiempo en eso. Solamente celebró en la última cena la misa. Él estrenó la misa y le dijo a los apóstoles, de aquí en adelante ustedes pueden celebrar, y les dio el poder. Preparó también toda la enseñanza de los sacramentos y le dijo a los apóstoles y a la iglesia, ustedes organicen los sacramentos. Pero Jesús no hizo más liturgias. Entonces eso es indicativo. La liturgia viene después de la palabra y de la caridad. La vida no se trata de acumular cosas, sino de aprender a amar, a compartir, a confiar en Dios. Al final, no nos llevamos lo que tenemos, sino lo que hemos dado. Quiero que ustedes me acompañen en esta oración. Señor Jesús, tú conoces mi corazón y sabes cuánto me cuesta soltar mis seguridades. Hoy me invitas a no poner mi confianza en lo que tengo, sino en lo que soy delante de ti. No quiero vivir para acumular cosas, ni dejar que la codicia me robe la paz, ni que el miedo al futuro me haga olvidar el presente. Enséñame a vivir con un corazón libre, capaz de compartir, de amar y de confiar en ti. Hazme rico, Señor, pero no de dinero ni de bienes, sino de fe, de generosidad, de misericordia y amor. Que no me obsesione por llenar graneros, sino por vaciarme en servicio y entrega, porque al final lo único que me llevaré es lo que he dado con amor. Amén. En la práctica, ¿qué enseñanza nos queda de este texto del Evangelio? Que no se quede solamente en una reflexión, sino también en una revisión de nuestra vida. Que al participar este domingo de la Eucaristía, también vivamos la generosidad compartiendo con los más necesitados. No olvidemos que en los templos siempre hay un canasto para el mercado de los necesitados. La ofrenda también, que corresponde a la ayuda de los pobres.
y todo lo que de corazón nosotros podemos hacer, sin hacer alarde, como también nos enseña el Evangelio. Cuando hagas una ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias por esta reflexión que nos ha regalado y nos da su bendición. Con mucho gusto. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sobre esta comunidad parroquial y sobre todo Roslanillo y los vecinos que nos ven a través de estos medios. Un feliz y bendecido domingo para todos.